Si hay un plato criollo que se destaca por su popularidad, es el asado. Esta receta de carne vacuna asada al carbón no es solo una comida. A lo largo de la historia, se convirtió en todo un ritual. El asadito, ya sea en sándwich, con chimichurri o al plato, nos acompaña desde hace más de 200 años. Ya en esas épocas en que nuestra región gritaba por su independencia, la carne asada estaba en la mesa del libertador y padre de la patria, Don José de San Martín. San Martín era un hombre de buen apetito a pesar de su enfermedad. Le gustaba la buena mesa, pero no la frecuentaba, para decirlo de una forma. Es un hombre donde la austeridad está marcando la diferencia con el sujeto anterior a la revolución. Y San Martín era un tipo asceta, era un milico. Era un especialista en determinados tipos de comida, como por ejemplo sabía muy bien hacer el asado. Ma, ¿cómo era la historia del dulce de leche? San Martín pasó gran parte de su vida entre viajes y campañas militares, compartiendo comidas, a veces en compañía de soldados y esclavos, y otras en lujosos banquetes con líderes políticos. Un todoterreno. El principal problema que tenía San Martín era el de la salud. Digamos, problemas gástricos, lo que hacía que su alimentación fuera bastante cuidada y medida, a pesar de ser una persona a la que evidentemente le gustaba comer bien. Esa costumbre la adoptó en su estadía en Málaga. San Martín no tenía él era una persona muy limitada en su dieta, una persona de no cometer excesos digestivos. Probablemente también porque él percibía que su cuerpo no toleraba esas tormentas digestivas de los grandes banquetes. Y después estaban las tertulias, a las que él acudía también, en donde por lo general se consumía mucho chocolate y se tomaba mate. Se comía poco en las tertulias. En general eran nada más de infusiones. Él es un revolucionario. Entonces eso se manifiesta también en su manera de vestir, en su manera de comportarse y por supuesto también en su manera de comer. El legado de la mesa española estaba presente, pero de a poco fueron cambiando recetas e ingredientes y los platos empezaron a tener un gustito local. La comida en la época de la colonia y postcolonial era una herencia española. Fundamentalmente lo que más se comía era lo que hoy llamamos puchero, que era la olla podrida, en donde era una mezcla de garbanzos, ahora sí le podían papas, maíz, trozos de carne, etc. El puchero colonial es el cocido madrileño, pero en vez de tener porotos, tiene maíz, tiene choclo. Y en vez de tener trocitos de carne, acá tiene un hueso, o tenía un hueso con carne gigantesco, porque acá la carne era barata. El pichón de paloma se comían las perdices. Esa era generalmente la entrada. Después venía toda una serie de embutidos. Recordemos que hay una costumbre española que prima los jamones y todo esta, fundamentalmente el jamón serrano. Después había carne que se servía de distintas formas, oveja, carnero. Se comía mucho. Las comidas protocolares, digamos, lo que uno podría decir, vamos a comer en familia un domingo de aquella época, eran 7 platos. Igual tengamos en cuenta que a veces el libertador no comía
en la mesa, sino que lo hacía de pie, porque trataba de esa manera de soportar un poco mejor los dolores que le generaba la gastritis. En el Buenos Aires colonial no todos comían igual. Había un dicho que era que había tantos panes como colores de piel. A medida bajábamos en la escala social, el pan era más negro. El pan estaba menos, la harina estaba menos tamizada y eran panes cada vez más oscuros o con la mezcla de lo que se llamaban los cereales rústicos, con centeno, con cebada, que eran más baratos que el trigo. Morir por la libertad es un sueño prolongado. ¿Usted sería capaz de eso? Para la época de San Martín eran muy comunes este tipo de encuentros con comidas en donde uno se servía y bailaba en distintos rincones de una casa. En ese momento el banquete era la oportunidad para cambiar opiniones, para conocerse. Entonces eran grandes acontecimientos y grandes comilonas. Sarmiento, me acuerdo, esa famosa expresión de Sarmiento cuando decía que la Buenos Aires de aquella época se refería a la Buenos Aires de la liberación. Era una sociedad de gordas y de culones. Perdón. De gordos y de culonas, haciendo alusión a lo mucho que se comía. Y hoy, como todos los años, la Federación Gaucha preside la fiesta criolla del Día de la Tradición. La carne se va dorando al rigor de las brasas. Carne y mate, como Dios manda. El asado estaba al alcance de todos. San Martín, para sus almuerzos, elegía el plato que más lo deleitaba: un buen pedazo de carne y una copa de vino. La dieta nacional tenía mucha carne por la facilidad que había de matar animales. Lo que pasa es que el gaucho en sí no aprovechaba mucho el animal. Muchísimas veces lo mataban por el cuero y aprovechaban alguna parte de su anatomía, especialmente la lengua, que era la parte más fácil de asar. El asado comienza a popularizarse como un comer rural a partir de, a través de la utilización del ganado cimarrón. Los españoles vienen, traen animales, se pierden en las pampas, comienza el ganado salvaje. Las referencias a los mercados coloniales avisan que a eso de las 6 de la tarde, la carne que no se había vendido no volvía con el vendedor, se regalaba. El asado entra a los balcones de las ciudades gracias al general Perón. No es que no se comía asado en ningún lugar de la ciudad, pero se populariza el asado y las parrillas urbanas en las grandes transformaciones sociológicas que nos trae aparejada la irrupción del peronismo en la política, en la cultura y en la economía argentina. ¿Quién no ha sentido ganas de ser obrero cuando al mediodía de regreso al hogar se encontró con este apetitoso espectáculo? Buenos Aires tiene en sus calles hasta el escaparate donde se exhibe el buen apetito de sus habitantes y el arte de sus buenos cocineros. En sus largas campañas militares, el general San Martín debía cuidar su salud y mantener fuertes a miles de soldados. Eligió la carne salada como parte fundamental de la dieta, el llamado charqui. Y nuestros granaderos Realmente el aprovechamiento de la carne vacuna comienza después de la época de la colonia, en 1815, por ahí cuando empiezan los primeros saladeros. Los primeros saladeros aprovechan cortar la carne, salarla, dejarla al sol y hacer el famoso charqui con el que se alimentaba, se exportaba fundamentalmente para las naciones esclavistas, que eran Brasil y Estados Unidos en ese entonces. Cuando San Martín organiza el ejército de los Andes para cruzar la cordillera y defender a Chile de los realistas, de los españoles,
tiene 5.200 personas para alimentar. Entonces, ¿cómo él organiza? Porque además de ser general y de saber de técnica militar, tenía que saber de administración, ¿no? Napoleón decía que los ejércitos marchan sobre sus estómagos. Y él tenía muy clara la apreciación de Napoleón. Fundamentalmente llevaban una mezcla con maíz, con papas, llevaban charqui y llevaban muchos ajíes y muchos condimentos. ¿Qué es lo que decide? Decide darle a cada persona un bollo de comida. ¿Cómo estaba compuesto? La carne común, la carne de la res, se corta en fetas, en rebanadas, se le pone mucha sal y se le cuelga en una soga a secar al sol. Una vez que se secó, queda como una bondiola de hoy en día, ¿no? Eso se picaba, se molía y se tostaba. A eso se lo unía con grasa vacuna y con ají, con el ají más fuerte que hay, picadito. Entonces se hacía una bola y a cada persona se le entregaba, para el cruce de los Andes, una bola grande de charquicán. Y a la noche o al mediodía, en agua hirviendo, se colocaba un pedazo de ese alimento que se había formado con la carne seca, el ají, la grasa y un poco de harina de maíz. Y entonces tenían un guiso con muchas calorías que les daba mucho calor y los alimentaba ese mes que tenían que cruzar la cordillera. Los ejércitos se movían con los caballos, con una caballada extra, que en el caso de San Martín para cruzar los Andes no podía llevar tantos más caballos, y también se llevaban ganado, porque era importante, cada tantos días se sacrificaban animales que eran distribuidos entre la tropa. Eso fue así, y después la política era vivir del terreno. Después de esos 30 o primeros 40 días ya tenían que ver dónde se conseguían los alimentos dentro del territorio chileno para poder mantener un ejército que en su mejor momento llegó a tener 10.000 personas. Está lleno de anécdotas la historia culinaria contada del Ejército de los Andes. Las mingas eran actividades colectivas, populares, con militantes para colaborar en algún aspecto con la organización del Ejército de los Andes. Esta historia medio edulcorada de las damas patricias que tejían banderitas, eso no es cierto. Las mingas se juntaban los hombres y las mujeres del pueblo a coser, a confeccionar uniformes. Fray Luis Beltrán juntaba a gente del pueblo a hacer armas y a hacer balas. Digamos, estábamos en la revolución. Esa historia edulcorante era falsa. El asado y el vino tienen siglos de historia juntos. Asadito con vino. Aliados inseparables. San Martín también lo que tomaban en esa época era licor de huevo hecho casero, aguardiente, que había dos tipos, la de orujo y la de enebro, que es la ginebra y la grappa, ¿no? Y también el vino, que la mayoría era importado, el vino Carlón español era importado y eran más bien dulces. Y el vino ya después de 1823, empieza a tomar más vino argentino. Bueno, había un aprecio por los vinos españoles, había una limitación por una cuestión comercial de los vinos franceses, que llegaban, pero en menor cantidad. Fundamentalmente el vino que se tomaba era un vino que se producía ya en Mendoza, Carlón, o vino traído desde España. Pero no era para todo el mundo. El vino era para las clases más altas, para los que podían pagarlo. O sea, el gaucho no tomaba vino, era carísimo para él.
pero sí tomaba ginebra, sí tomaba aguardiente. Lo que iba a buscar a la pulpería era aguardiente, que era mucho más barata porque venía de Brasil, donde se producía con el destilado de la melaza, que era el, digamos así, sobrante de la cristalización del azúcar, que era lo que se exportaba. En 1823, cuando termina la conquista en Perú, la liberación en realidad, no la conquista, porque él no era conquistador, sino era libertador, totalmente lo contrario, vuelve a Mendoza él a vivir. Se encuentra en el Valle de Uco, se encuentra con su amigo Olazábal, Manuel de Olazábal, y juntos se van a la chacra que tenía San Martín en lo que hoy se llama Departamento de San Martín en Mendoza. Y se cuenta, lo cuenta un oficial de él, Manuel de Olazábal, muy amigo, casi una especie de hijo para San Martín, que en una reunión que se hacía en su casa, en Mendoza, ya cuando había hecho toda la campaña libertadora, lo vio con un aparato, se llamaba una máquina de imprenta, hoy diríamos una especie de máquina de escribir, trabajando en el armado de etiquetas. Y le preguntó qué estaba haciendo y dijo, estoy inventando etiquetas porque vamos a entretenernos hoy a la noche con los invitados. Olazábal lo ve en su habitación con una pequeña imprenta que tenía, cambiándole los nombres a los vinos. El primero que sirvió fue el vino de Málaga, pero con la etiqueta mendocina. Cuando los invitados opinaron sobre el vino, dijeron que le faltaba un poco de cuerpo, que no estaba tan bueno. Y cuando les presenta el que decía Malvasía, pero en realidad era el argentino, dicen, ah, pero este es sensacional, este es perfecto, tiene aromas, tiene sabor. Y él se rió, soltó una carcajada y les dijo, yo les cambié las etiquetas. Ustedes se llevan por los sellos. En realidad acaban de comprobar que el vino argentino es mucho más rico que el español, les dijo. Mi aplauso para el asador porque el asado estuvo para chuparse los dedos. Y ahora que estamos de sobremesa, ¿qué podríamos pedir de postre? Después la cocina porteña se completaba con dulces. Había dulces de distintas formas, frutas, especialmente el durazno, que se daba muy bien en la Argentina, el higo también, que hoy está un poco más olvidado, pero que se hacían frutas y mermeladas a partir de esos. Se traía mucho fruto desde el Paraguay y había bocadillos que se hacían como buñuelos con almíbar, que le llamaban picardías, y que eran, bueno, se usaban a la hora de las tertulias. Eran mucho más dulceros, tal vez, en la época de San Martín que nosotros. Sobre todo él, que estuvo un periodo muy largo en Mendoza y en Chile, a donde los postres eran una de las especialidades. Y San Martín era un tipo asceta, era un milico, un patriota asceta, digamos, como hubo muchos grandes patriotas americanos muy ascetas, ¿no? muy reconcentrados en su misión histórica. Pero Bernardo Monteagudo lo inició en las delicias del dulce de leche. Él en una carta escribió que estaba fascinado con un postre que le servían en Chile que se llamaba manjar blanco, que no era otra cosa que el dulce de leche. Tanto el manjar blanco como el dulce de cajeta de México son como más parecidos a una leche condensada hecha dulce de leche, ¿entendés? Si vos pones una lata de leche condensada a baño María y la dejás cocinar, ponele 2 horas, cuando la abrís tenés un dulce de leche, pero no es el mismo sabor que el hecho con leche de azúcar. San Martín hablaba de este dulce de leche o de este manjar blanco 10 años antes. Y en realidad a Chile tiene que haber llegado desde Lima y a Lima desde Europa. Y si nos vamos más allá en el tiempo, se sabe que en Rusia, por ejemplo, se comía este postre desde tiempos milenarios. Así que la famosa paternidad que tenemos sobre el dulce de leche es un tema que vamos a tener que revisar. Una de las tantas versiones de la historia del dulce de leche es que estaba la criada de rosas
cocinando la lechada en casa de Rosas, que era una leche con azúcar, y de repente llega Lavalle, muy cansado, extenuado, y se tira a dormir en el catre de la casa. Entonces, esta señora siente que es una insolencia de parte de él y va a buscar a los guardias para contarle que lo despierten. En ese momento se le pasa la lechada, que empieza a tomar un color marroncito, a espesarse, y así surge el dulce de leche, que al probarlo les gustó y quedó como instaurado en la casa y porque le gustaba mucho. Nuestro país fue siempre no solo un gran abastecedor de carne, sino también un gran consumidor de carne. Con las tiras de asado y ristras de suculentas achuras que nos comimos cada uno, las vueltas que les daríamos a la tierra. Pero el pescado... No estaría de más enumerar los cortes y la variedad que componen el asado. Vacío, costillar, tapa de asado, molleja, lomo, entraña, chinchulines, chorizo, matambrito y sigue la lista. Yo a la lista le agregaría una proboleta. Cuando vos lo ves así fríamente es bastante... A mí me resulta hasta choqueante a veces ver un pedazo de cadáver al fuego y todos como súper arengados, bueno, vamos a comer. Es raro. Por eso en las últimas conferencias que he dado, así, alrededor mío había 5 veganos, ¿viste? Era como que hay muy poca gente que sigue en esta altura comiendo carne con tanta pasión como antes. Se está de a poco dando lugar a mucha menos carne en los menús. La verdad que eso es algo que noto bastante. Y nuestros granaderos aliados en la gloria. San Lorenzo, tu nombre quedará para siempre como el hito inicial de una epopeya libertadora, cuya gloria enorgullece por igual a todos los argentinos. No hay un registro de grandes enfermedades, de estos episodios de hemorragias digestivas que lo dejaban al borde de la muerte, o tener que, en un estado de debilidad tal que tuvo que cruzar varias veces la cordillera en camilla, no podía montar un caballo. Bueno, estas limitaciones por la salud de San Martín no aparecen en Europa, estuvo 25 años después en Europa, con lo que damos en suponer que la personalidad de San Martín, agobiado por el estrés, por las presiones a las que estaba sometido, haya sido una repercusión psicosomática sobre su salud. Luego de la batalla de Chacabuco, la primera que se libró en febrero de 1817, se hizo en Santiago de Chile una gran fiesta a la que concurrieron los patriotas vestidos con gorro frigio y las mujeres con flores, con los colores en ese momento los nacionales, los nuestros, celeste y blanco. En esa fiesta, San Martín es recordado porque cantó el himno nacional a capela, el argentino, porque no había otro hasta ese momento, con su voz grave y acento andaluz. Debería parecer Joaquín Sabina cantando. Llegamos al final de esta expedición a través de los Andes y de los sabores que acompañaron al general San Martín y que siguen entre los favoritos de todos nosotros y seguramente de las generaciones futuras. ¿No quedó un pedacito de molleja por ahí?
Chao.